virtual. Siempre es una buena oportunidad para compartir con los amantes de los quesos y ojalá después de esta experiencia aprendan a verlos de una forma un poco diferente. Vamos a catar 3 quesos. Ustedes de previo vieron la información de los quesos que vamos a probar o del tipo de quesos que vamos a probar, porque es probable que tengamos quesos de distintas marcas, etcétera, pero yo voy a tratar de explicar algunas cosas generales para que ustedes puedan identificar tal vez esas características en los quesos que ustedes escogieron para hacer esta cata. Mi recomendación es que, bueno, en este momento deberíamos ya tener todos un vaso con agua, ¿verdad? Que nos va a servir para limpiar el paladar. Luego les voy a explicar un poquito más. Como mencionó Carlos al inicio, en los temas de cata de quesos es recomendable tener también manzana verde, unos trocitos de manzana verde que nos van a ayudar también a limpiar el paladar entre muestra y muestra de queso para evitar que se nos confunda el paladar. Se recomienda también tener queso, perdón, pan blanco. Yo tengo aquí un trocito de baguette que me va a servir también para hacer ese ejercicio. Yo saqué los quesos del refrigerador más o menos hace una media hora y partí los trocitos. Más adelante voy a explicar por qué esa es una buena práctica. No solo cuando uno hace una cata de quesos, sino también cuando está comiendo tranquilamente los quesos en su casa o en un restaurante. Muy bien. Nada más a manera de recordatorio, esta es la información que había preparado la cámara. 30 gramos de queso fresco tipo Turrialba. Lo que queremos es tener un queso fresco de vaca. Después unos 30 gramos de queso de cabra, un queso fresco también. Y aquí lo que queremos es que ustedes tengan la oportunidad de comparar el perfil de sabor y de olor entre estos dos tipos de leches. Y por último, 30 gramos de queso maduro tipo Gouda, es un queso de vaca. También podría ser Gouda de cabra, ese es un producto que también está disponible en Costa Rica. Y aquí lo que queremos es hacer el contraste entonces entre un queso fresco y un queso madurado. Yo les voy a explicar brevemente qué sucede en los procesos de maduración que sufren los quesos, para que ustedes descubran esas características diferenciadas en un producto madurado. Les voy a también explicar cuántos días de maduración tiene el queso que yo escogí y por qué eso es un factor también relevante. La media manzana verde, las rodajas de pan y el vaso con agua. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar. Antes de empezar en la cata, quisiera compartir algunos datos curiosos sobre los quesos. Y no sé si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de investigar un poco cómo se descubre el queso. Cuando uno revisa un poquito el tema de la historia, al primer queso se le denomina un protoqueso. Y existe una leyenda alrededor del descubrimiento de lo que fue ese primer queso o protoqueso. Se dice que en Asia Menor existía un pastor que se llamaba Kanama, quien un día se le ocurrió guardar la leche que había ordeñado en una odre. Esa odre es nada más y nada menos que una bolsa hecha con el estómago del cordero. ¿Y esto por qué era así? Bueno, porque en aquella época se utilizaban esas odres para transportar agua, era una especie de cantimplora. Bueno, pues a este pastor se le ocurrió agregar leche dentro de la odre y seguidamente inició su viaje. Después de algunas horas y también debido a las altas temperaturas del desierto, él descubre que no se puede tomar aquella leche porque esa leche estaba cuajada. Entonces se dice que alrededor de esta historia o leyenda fue la primera vez que se hizo un queso. Probablemente por curiosidad debe haber abierto el odre y debe haber entonces probado por primera vez un queso. La realidad es que el queso es una forma muy interesante de conservar los nutrientes de la leche. Las primeras especies productoras de leche fueron domesticadas por los seres humanos porque se convirtieron en una fuente importante de alimento que era vital para la sobrevivencia. La leche es muy perecedera, tiene mucha agua y si se deja a temperatura ambiente rápidamente se va a acidificar y eventualmente podrían descomponerse. Entonces es importante que ustedes piensen que hacer queso hace muchísimos años se había convertido en una estrategia para poder conservar los nutrientes de la leche, puesto que cuando uno cuajaba la leche y separaba el suero, aquello era un producto, digamos, más seco,
poniéndole sal permitía entonces conservarlo. Además, quería comentarles que si nos vamos también al tema de la historia, existen evidencias de que el queso acompaña a los seres humanos desde hace muchísimos años. En el templo de la diosa de la vida en Mesopotamia, en los años 2500 a.C., se han encontrado estos frisos que son una representación de lo que podría llamarse una lechería. Y en el antiguo Egipto, 2300 años antes de Cristo, podemos observar en esta imagen una serie de alimentos a la par de la persona donde se distinguen algunas formas de queso redondo. Es decir, es un alimento que nos ha acompañado durante muchísimos años. Existen muchos tipos de quesos diferentes, con formas, quesos frescos y quesos madurados. Algunos quesos tienen mohos en el interior o mohos en la superficie. Por acá hay otras fotografías. Si nosotros intentamos, por ejemplo, pensar cuántos quesos diferentes hay en Costa Rica, eso es algo que les dejo por ahí. No hay un censo preciso, pero un poco la experiencia que nosotros hemos tenido de trabajo con el sector, yo diría que hay por lo menos más de 50 tipos de quesos diferentes. Desde los quesos muy tradicionales como el Turrialba, el Palmito y el queso seco, hasta quesos innovadores que hoy en día hacen muchos artesanos de estos productos. La realidad es que los griegos decían que los quesos eran un regalo de los dioses, y el queso como tal es el resultado del uso de leches de diferentes razas como vacas, cabras, ovejas, por mencionar, digamos, las más comunes, pero también se hace queso a partir de leche de camella y leche de burra en el mundo, de utilizar diferentes niveles de crema o de grasa en la leche, eso nos da diferentes texturas y sabores, de usar distintas bacterias y mohos. Tal vez a nosotros culturalmente nos parece un poco extraño que los quesos tengan mohos, pero eso es bastante común en Europa, por ejemplo. Y hay unos productos muy, muy interesantes con sabores bastante fuertes que llevan en su proceso la utilización de dichos mohos. También diferentes tratamientos en el proceso, variaciones en los tiempos de maduración. El uso, por ejemplo, de leche cruda o leche pasteurizada marca una diferencia en los perfiles de sabor de los quesos. Y hay otros factores que también son importantes, como qué es lo que está comiendo el ganado. Y si, por ejemplo, en el proceso de elaboración utilizamos algunos saborizantes, que podrían ser especias o hierbas, o por ejemplo procesos como el ahumado, que en la antigüedad se usaban para conservar los quesos, y hoy en día más bien son digamos, procesos que se usan para variar los sabores que pueden tener los quesos. Aquí alguna mención sobre la variedad, digamos, de quesos nuevos. Ha habido una explosión, yo diría, en Costa Rica en los últimos 10, 15 años de gente haciendo quesos diferentes, aventurándose un poco en el mundo de los quesos madurados o de quesos con algunas otras cosas que son una propuesta interesante. Muy bien, vamos a ir entrando un poquito en materia. Hoy vamos entonces a catar un queso fresco similar a un queso Turrialba, un queso fresco de cabra y un queso maduro de vaca tipo Gouda. Yo quisiera que ustedes observen esas fotografías que están en la pantalla y veamos inicialmente, hagamos una aproximación en relación con el color de los quesos. Si ustedes se fijan, entre el queso 1 y el queso 3 hay una similitud, y es que ambos quesos son amarillos. Evidentemente, el queso 3, o sea, el queso maduro de vaca, tiene un color mucho más pronunciado, más intenso. El queso 1, que es un queso fresco similar a un Turrialba, tiene una tonalidad amarillenta o blanco-amarillenta. Eso es porque los carotenos que están en los pastos, en las vacas, pasan a través digamos, la vaca consume el pasto y en su metabolismo estas moléculas van a pasar a la leche. Y están presentes entonces en la leche de vaca ligadas a la grasa. Si yo hago un queso descremado, probablemente voy a bajar la tonalidad del color amarillo. Ahora quisiera entonces que vean la fotografía del queso número 2, que es un queso de cabra. Si se fijan, los colores son muy diferentes. El queso de cabra es netamente blanco y ese es el primer indicativo que podría permitirme a mí darme cuenta, simplemente por el color o básicamente el color, si a mí me están ofreciendo un queso de vaca o un queso de cabra. ¿Qué es lo que sucede en las cabras? Ellas evidentemente también comen pasto, pero en su metabolismo
esos carotenos se transforman completamente en vitamina A y ya no están entonces presentes en la leche bajo la misma forma que están presentes en la leche de cabra que en la leche de vaca, y por eso es esa diferencia de color. Entonces, si alguien les ofrece un queso de cabra fresco que sea amarillento, ahí hay algo, ¿verdad? Hay como una trampita. Ahí ustedes en el centro tienen un plato, eso representa este plato que yo tengo acá, ¿verdad? Y es importante que ustedes consideren que vamos a hacer la catación en un orden específico. Y vamos a seguir entonces el orden de las agujas del reloj. Vamos a empezar con el queso fresco de vaca, después el queso fresco de cabra y después el queso fresco el queso maduro de vaca. Entre cada uno de ellos yo les voy a ir dando las indicaciones. Ustedes tienen que tomar agua y pueden comer pan o comer de la manzana verde, ¿verdad? Porque lo que queremos es limpiar el paladar y prepararnos para el siguiente queso, eliminando todo rastro del queso anterior. Si ustedes no hacen eso, van a tener, digamos, unas percepciones mezcladas y se van a dar cuenta de por qué esto es importante cuando les hable un poquitito más de algunas características de la leche. Entonces, por favor, respeten el orden y traten de ir conmigo. Hay gente en las catas, cuando hemos hecho catas antes, que se emocionan mucho y cuando me doy cuenta ya van por el segundo queso y no hemos terminado de trabajar el primer queso. Es importante entonces que vayamos paso a paso y yo les voy a ir diciendo qué tenemos que ir haciendo. Antes de que empecemos, voy a darles algunos consejos prácticos para que ustedes lo tengan en cuenta. Después de esos consejos prácticos, voy a explicarles 5 etapas que vamos a llevar a cabo en el orden en que yo se los digo para cada uno de estos 3 quesos. Lo primero es que tenemos que probar los quesos en un orden relacionado con la maduración. Si yo tengo quesos frescos y quesos maduros, siempre voy a empezar primero por los quesos frescos y voy a terminar por los quesos madurados. Si yo tengo leches diferentes o quesos de leches diferentes, voy a empezar por ejemplo, como lo vamos a hacer hoy, el queso fresco de vaca, seguido del queso fresco de cabra. Si yo tuviera, por ejemplo, un queso fresco de búfala, podría alternarlo entre estos dos que acabo de mencionar. En función del tipo de leche, yo también voy a escoger ese orden. Si tengo puros quesos maduros, entonces voy a alternarlos por tiempo de maduración o edad. Si tengo un queso de 30 días, lo voy a probar primero. Si después tengo un queso de 60 y luego un queso de 90, y si tengo un queso de 2 años, ese va a ser el último queso que voy a probar. ¿Por qué? Porque conforme avanza el proceso de maduración, los quesos van siendo más intensos y más potentes. Si yo lo hago al revés, voy a tener una percepción que podría ser que quede en mi paladar y podría, a pesar de que yo me limpio el paladar con el pan y con el agua, podría ser que me genere una distorsión. Y, por ejemplo, si ustedes en una cata les ofrecen algún queso azul, como Roquefort o el queso Cabrales, que es un queso español, o el Stilton, que es un queso también azul, pero inglés, estos quesos tienen que ir al final, porque son quesos que tienen sabores muy fuertes y además son muy persistentes en boca. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que yo pruebo el queso y lo trago, su sabor continúa en el paladar por más tiempo que los otros quesos. Segundo consejo, nosotros, o sea, los catadores, en principio tenemos que conocer los rasgos de los quesos que vamos a catar para poder hacer una valoración correcta. Hoy es como una introducción a la cata, entonces no tenemos necesariamente una ficha que nos describa las características de los quesos que vamos a probar, pero tengo que mencionarlo porque en una cata técnica eso es indispensable. Es decir, el catador tiene que conocer cuáles son esas características para que valore, cuando está haciendo la cata, valore si cumple el queso con el perfil que está descrito. Nunca hay que catar un queso inmediatamente después de haber comido o con sensación de hambre, porque estas dos situaciones generan, digamos, una disrupción en las percepciones que yo tengo. Además, por lo menos una hora antes no debo de haber ingerido café, no debo de haber fumado, ni consumido bebidas alcohólicas o alimentos con especies que sean muy fuertes. ¿Por qué? Por la misma razón. Estas cosas podrían alterar la percepción que yo puedo tener del queso que estoy degustando o catando. El tema de la temperatura es fundamental. No es buena idea consumir los quesos frescos, recién salidos, o maduros igual, recién salidos del refrigerador.
¿Por qué? Bueno, porque está en una temperatura baja. Si yo lo saco y me lo como, no voy digamos, a aprovechar o a disfrutar todo ese perfil sensorial que el queso puede ofrecer. ¿Cuál es la recomendación? Sacarlo del refrigerador una media hora antes. Entre más grande sea el queso, con más tiempo de antelación yo tengo que sacar ese queso de refrigeración. En las catas técnicas, donde por ejemplo se hacen valoraciones específicas o los concursos de quesos, donde también se hacen clasificaciones de los quesos, la cata siempre se hace alrededor de 14 grados centígrados. Esa es la temperatura que tiene que tener el queso. Pero digamos que de una manera racional podríamos estarlo haciendo algo que es temperatura ambiente, es decir, entre 20 y 22 grados. Aquí hay que tener cuidado porque evidentemente en la zona costera la temperatura ambiente no es esa. Tal vez en San José en este momento que está un poquito nublado podamos tener una temperatura como esa. Aquí lo que ustedes tienen, con lo que se tienen que quedar es que la cata en la cata es importante controlar la temperatura de los quesos. Hay gente que me ha dicho, ay, nosotros vamos a estar en la cata de quesos y ¿por qué no propusieron que tuviéramos un vinito? Bueno, es que eso se llama maridaje y es una experiencia muy interesante, pero es diferente a la cata propiamente del queso. Entonces, mi respuesta era, no hay ningún problema en que usted tenga el vino y lo tenga para el final de la cata. Y ahí entonces proceder a hacer un maridaje. La idea es que en la cata el queso se cata solito, porque yo lo que estoy haciendo es una valoración específica de ese producto. Ya ustedes saben, lo mencioné, para limpiar la boca, entre porción y porción de queso se tiene que utilizar un pan blanco que sea neutro, que no tenga especies ni algún sabor particular, la manzana verde y es siempre importante tener agua cerca. Y por último, que esta cata sea realizada en un ambiente que no tenga evidentemente olores extraños porque eso va a influir en nuestra percepción, que sea un lugar aireado y luminoso que me permita a mí observar las características del queso de forma apropiada. Muy bien, ya vamos a entrar en materia. Nada más les explico cómo vamos a hacer esa cata. La primera etapa es la apariencia externa. Ya yo les hice un pequeño ejercicio con los temas de color. Yo les pediría entonces que ahora que iniciemos las catas hagan esa comparación entre los quesos que ustedes escogieron para hacer esta cata. Primero entonces veo la apariencia externa, me voy a fijar en el color, voy a ver la textura y eso ya me puede dar una idea, ¿verdad? Visualmente de cómo es esa textura, si es una textura cerrada, es decir, es un queso liso, o por ejemplo es una textura abierta que tiene algunos ojitos mecánicos, esos ojitos mecánicos son ojos irregulares, o por ejemplo ojos biológicos, que son los ojos redonditos, los que son, digamos, típicamente presentes en los quesos suizos, ¿verdad? Ahí ya yo me estoy dando una primera impresión del queso. Lo segundo va a ser un examen táctil y para ese examen vamos a usar el dedo índice y lo que vamos a medir es la elasticidad del queso. Ustedes lo que van a hacer es que en el plato con su dedo van a presionar la muestra de queso y luego van a soltar. ¿Qué van a evaluar? Visualmente ustedes van a ver si ese queso recupera su forma original, es decir, vuelve a la forma que había inicialmente, o por ejemplo el dedo se queda marcado, se queda ahí como el hoyito de donde yo hice la presión. Eso es importante, ¿por qué? Porque si el queso regresa a la forma original, decimos que ese queso es elástico. Y si se queda marcada más bien la forma del dedo, decimos que es un queso poco elástico. Ahí ya estamos empezando a hacer una valoración. Eso lo vamos a hacer con todos los quesos. Después viene el tema del olor. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es tomar el trozo de queso, se lo acercan a la nariz y aspiran unas 3 veces. Después de que hacen ese ejercicio, van a romper el trozo de queso y van a volver a aspirar. En una cuarta etapa, finalmente llegamos a la boca. Ustedes van a poner el trozo de queso en su boca y van a hacer un ejercicio con las mandíbulas. Vamos a poner el queso entre las muelas y van a hacer un ejercicio de evaluar, digamos, qué tanta fuerza tengo que darle yo a ese queso para romperlo en dos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a estar evaluando dureza del queso. Una vez que hice esa primera valoración, ya puedo masticar el queso, llevarlo con mi lengua por toda la boca y ahí voy a empezar a percibir una serie de estímulos. Ustedes van a pensar a qué me sabe este queso. Y quiero que para todas las muestras de queso traten de buscar, ¿sabe dulce?
sabe salado, sabe ácido y sabe amargo. Dentro de toda esa complejidad, ustedes tienen que llegar a ser capaces de detectar si ese queso es dulce, si es salado, si es ácido y si es amargo, porque puede ser que los 4 sabores estén presentes en un mismo queso. Entonces, en boca ustedes van a masticar, van a llevar ese queso por toda la boca y la última etapa va a ser tragar. Una vez que ustedes traguen, lo que les voy a pedir que evalúen es si el sabor que habían percibido en la boca se mantiene o desaparece. Si desaparece, se dice que ese queso es poco persistente. Si el sabor les queda un ratito, se dice que ese queso es persistente. Además, una vez que uno traga los alimentos, hay un fenómeno que se llama retronasal y es que algunos compuestos volátiles que se liberaron cuando yo mastiqué van a volver de la boca a la nariz. Ustedes saben que la boca y la nariz están conectados, ¿verdad? Entonces, hay una percepción retronasal después del momento de tragar. Estas son las 5 etapas, entonces yo se las voy a ir recordando una a una, vamos a ir con los quesos. Antes de hacer eso, nada más quisiera decirles o insistir en que esta es una cata, digamos, de iniciación, ¿verdad? Para comprender cuáles son esas etapas, qué cosas vamos a ir descubriendo en los quesos. Los quesos son un producto muy complejo y esta rueda de familias de aromas y subaromas que está ahí pretende ejemplificar eso. No vamos a entrar en muchísimo detalle hoy, pero esto es un trabajo muy importante de caracterización de esa complejidad que pueden tener los quesos. Pueden haber familias de olores y aromas lácticos, vegetales, florales, afrutados, torrefactos, animales, especiados y otros que no entran en esas categorías. Algunas cosas son factores, digamos, positivos o características positivas y otras negativas. Pero todas estas pueden estar presentes, ¿verdad? Esto tal vez quedaría para una futura oportunidad donde podamos ya profundizar en el tema de la cata. Nada más quería como dejarles esa idea, ¿verdad? De la complejidad de aromas y olores que pueden tener los quesos. Y como les dije antes, cuando yo hago una cata, normalmente es una cata contra un perfil específico. Ahí les puse un ejemplo, es el perfil sensorial de la mozzarella fresca de búfala. Y lo que quiero es que ustedes vean que existen descriptores específicos para la apariencia, ¿verdad? Como forma, superficie, brillo, homogeneidad del color, homogeneidad de la pasta y el exudado, que es si tiene un desuerado o no. Y también para lo que se denomina flavor, ¿verdad? Que tiene que ver con el olor y el aroma, qué tan intensos son, cuál es la tipicidad, si aparecen sabores dulces, salados, ácidos. Si, por ejemplo, hay una sensación refrescante cuando yo estoy catando ese queso, si hay una persistencia. Y por último, cuestiones que tienen que ver también con textura, pero ya en boca. Si es elástico, si es fibroso, si es muy firme o duro, si se adhiere al cielo de la boca, si me suelta humedad cuando yo lo estoy masticando, y algunas otras características. Muy bien, ¿están ustedes listos? Entonces vamos a iniciar este viaje de sensaciones por algunos quesos costarricenses, esos que ustedes han escogido. Entonces, en el caso del queso Turrialba, quisieran que observen el queso. Yo les había soplado, digamos, de alguna manera el tema del color, ¿verdad? Entonces, si yo les pidiera que hagan una descripción del color, es un color blanco amarillento. Ustedes pueden fijarse, ¿verdad? Típicamente en los quesos frescos de vaca, como el Turrialba y algunos otros, no es una textura cerrada. Si ustedes se fijan, en el queso se encuentran algunos pequeños orificios, ¿verdad? Mecánicos. Tal vez es un poco difícil aquí con la cámara que ustedes puedan apreciarlo en el mío, entonces les pediría que tomen el queso y lo observen de cerca. Se fijen ustedes, ¿verdad? Si encuentran ahí algunos huequitos mecánicos. Otra cosa que debe haber pasado en el plato es que ustedes deben tener un poquito de suero, ¿verdad? Que se desprende de este producto. Al ser un producto, digamos, con bastante humedad, es normal que cuando ya está a temperatura ambiente empiece a desuerar. Seguidamente, vamos a hacer entonces el tema del olor. Recuerden que les dije, deben acercar el trozo de queso a la nariz, empiezan a aspirar, se concentran en aquello que ustedes están percibiendo y luego rompen ese queso y vuelven a aspirar. Normalmente la percepción inicial antes de ruptura se pronuncia más cuando ustedes rompen. ¿Por qué? Porque empezamos a liberar compuestos volátiles. Sin embargo, debería ser una percepción, digamos,
El mismo tipo de olor, solo que más intenso. Y esa es entonces la estrategia de hacer la ruptura, ¿verdad? Para poder potenciar esa percepción. Una vez que ustedes huelen ese producto, vamos a hacer entonces la evaluación de la dureza. Y recuerden que eso es poniendo un trocito en la boca y mordiéndolo. Después de que mordieron el queso, pueden entonces masticarlo y concéntrense en la percepción de lo que ustedes están ahí recibiendo, ¿verdad? ¿Qué sabores empiezo yo a sentir? Y empiecen a pensar, este queso me sabe dulce, me sabe salado, me sabe ácido, me sabe amargo. En un queso de esta naturaleza, la percepción de la dureza tiene que ser baja. Es un queso que yo con mis muelas puedo partir prácticamente a la mitad en un solo intento, en una sola mordida. Aquí no podemos interactuar. Al final vamos a tener la posibilidad de que ustedes hagan algunas preguntas, pero entonces yo les voy a ir describiendo lo que yo percibo y quisiera que ustedes vayan diciendo, sí, es similar a lo mío o no, es un poco diferente. Luego, si tienen dudas específicas, lo podemos ver. Este es un queso entonces que es suave, ¿verdad? Y cuando yo lo empiezo a morder, empiezo a percibir algo que ya yo había percibido en la nariz, ¿verdad? Es un olor a leche. Y eso es importante porque este es un producto fresco, ¿verdad? Es un queso fresco donde no hay maduración, la transformación es muy rápida y entonces debería tener un olor láctico o un olor a leche, ¿verdad? Eso es un sabor que yo también percibo en la boca y además, por ejemplo, este producto que yo tengo acá tiene un ligero sabor salado. Los quesos frescos no suelen tener mucha sal, ¿verdad? Es apenas una sal para complementar el sabor. Este es un queso con poca sal, pero sí se percibe la sal. Es un queso que es también dulcete y eso se debe a que todavía tiene lactosa, es el azúcar de la leche. Es un queso fresco, la lactosa está ahí, ¿verdad? Que la lactosa que estaba en la leche sigue estando presente acá, todavía no ha sido transformada. Y les menciono esto porque en los quesos maduros sí se da esa transformación. La lactosa se transforma en ácido láctico, principalmente, y por eso es que empezamos a ver sabores diferentes en los quesos maduros que vamos a experimentar un poquito más tarde. Este queso no me sabe amargo, de hecho, una percepción de sabor amargo en un queso fresco es probablemente un defecto, ¿verdad? Entonces un queso de buena calidad, fresco, no debería ser amargo. No me sabe ácido, ¿verdad? Y si lo piensan con el tema de la lactosa, tiene sentido, es más dulcete que ácido. Después de que uno traga, es un producto que permanece un poco, pero se va a disipar rápidamente. Los quesos frescos tienen esa característica, no tienen mucha intensidad de sabor. Entonces, una vez que uno traga, desaparece. Y no tengo necesariamente algo que se llama regusto, que es que cuando yo trago me aparece otro sabor diferente a lo que yo percibí inicialmente en boca. Lo último que quería que pensaran para este producto es lo que se llama percepción global. Y esto, desde mi perspectiva, es muy importante para un consumidor. Recuerden que uno puede hacer una cata técnica, ¿verdad? Que se hace en las plantas para ver, hacer control de calidad de los productos o las catas técnicas de los concursos de quesos. Pero al final uno es un consumidor y tal vez lo más importante es si me gustó este queso o no. Y si me gustó o no, también está muy relacionado con el tema de esa percepción global que yo puedo tener del mismo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que ver nosotros acá? Si es un producto equilibrado. Si el primer estímulo que yo tuve en nariz fue congruente con el estímulo que yo tuve en la boca. Y además congruente una vez que lo tragué. Es decir, no hay muchas diferencias. A veces pasa que yo huelo un queso y tiene un aroma, un olor muy intenso, pero cuando está en boca, el sabor no es igual de intenso. Eso es un queso poco balanceado. Entonces, quisiera que terminen este ejercicio con el queso fresco de vaca, dándose ustedes una idea si les parece que es un producto equilibrado, si les gustó. Al final eso es lo más importante, más allá de todas esas características que yo les he mencionado, la valoración final es, ¿me gusta este queso o no me gusta? Muy bien, ya hicimos un primer pase por esa, digamos, esa técnica de cinco etapas de catación. Vamos a movernos en este momento a los quesos de cabra.
pero quisiera antes darles algunos elementos que podrían ayudar a explicar algunas de las cosas que ustedes van a percibir inmediatamente. Como les decía, en los quesos de cabra el perfil de color, por lo menos en los quesos jóvenes, normalmente son blancos, muy blancos o color marfil. Podría tornarse levemente amarillo en los quesos maduros. El olor y el aroma característico de la leche de cabra se explica porque en una parte de la grasa que tiene la leche hay unos ácidos grasos que se llaman caproico, caprílico y cáprico. Esos nombres evidentemente se derivan de caprino, ¿verdad? Estos ácidos grasos son volátiles, es decir, cuando yo muerdo y todo los voy a percibir, están presentes también en las otras leches, en la leche de vaca, en la leche de oveja, búfala, etc. Pero la característica principal de la leche de cabra es que ellos están presentes en mayor concentración. Por eso es que podemos percibir algunas diferencias en olor y en sabor. Estos se van a liberar muchísimo en la maduración, es decir, un queso maduro de cabra se vuelve mucho más intenso en sabor. Una característica también importante es que son muy persistentes en boca. Eso que pasó ahora con el queso fresco de vaca, que yo tragué el queso y digamos que el estímulo desapareció, en el caso de los quesos de cabra no es tan rápido, se queda todavía más, especialmente si estamos hablando de quesos madurados. Y bueno, lo último es que en función también de la región donde se elabora, donde pastan las cabras, etcétera, podríamos tener algunos otros perfiles de sabor, sobre todo en los quesos maduros, que pueden aparecer en un proceso de cata. Muy bien, en el caso del queso de cabra ya hemos hablado, es un queso muy blanco, muy blanco. Ese es el caso, digamos, del queso que yo tengo acá. Yo no sé si ustedes a través de la pantalla pueden ver la diferencia entre los dos quesos que yo tengo. Este que estoy moviendo es el queso de vaca y este es el queso de cabra, ¿verdad? Es muchísimo más blanco. Esa es la primera diferencia. Vamos entonces ahora a hacer el recorrido por los pasos. Después de que yo vi la apariencia, lo siguiente es el tema del olor. Bueno, perdón, la textura. Entonces, con el dedo índice de nuevo, voy a empujar el queso y lo voy a soltar. En mi caso, el primer queso era muy elástico, este es un poquito menos elástico. De hecho, quedó una pequeña huella de mi dedo en el trocito de queso de cabra, ahí ya me da una percepción de la diferencia. Este queso también, al ser un queso fresco, ha soltado un poco de suero en mi plato. Y ahora sí estamos entonces listos para la parte olfativa. Entonces acerquen el queso a la nariz y huelen unas 3 veces. Se empiezan a dar ustedes una idea. Y entonces pasen a romper ese queso en 2 partes. Y ahí continúan entonces esa percepción de olor. Traten de ver si hay relación entre la primera y la segunda, si se intensifica cuando ustedes rompen ese pedacito de queso. Y aquí lo primero que les preguntaría, pero digamos ahorita no me pueden responder, es si perciben una gran diferencia entre el primer y segundo queso. Yo tengo un queso de leche de cabra que es bastante suave en su olor, no huele muchísimo. Es más, probablemente una persona que huela este queso no podría distinguir que es un queso de cabra. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver el tema de la dureza. Entonces en boca con las muelas de arriba y de abajo. Y entonces mastiquen el queso y lo llevan a diferentes partes de la boca. Empiecen a pensar, tengo estímulos similares a los que los tenía en nariz, este queso me sabe dulce, me sabe salado, me sabe ácido o me sabe amargo. Y una vez que tragué el queso, tengo algún estímulo diferente, que sería lo que llamamos retrogusto. ¿Cómo es esa persistencia? Y al final, entonces, de una vez quiero que vayan pensando en esa percepción global. Ese queso es congruente entre lo que yo percibí a través de mi olfato, junto con lo que yo percibí en mi boca, o hay alguna irregularidad.
Mi queso de cabra, poco elástico, o menos elástico que el anterior. Una percepción láctica igual en nariz, un poco diferente a la anterior. Muy similar el estímulo en nariz que lo que yo tuve en la boca. Levemente dulce, un poquito más ácido que el otro queso. Muy poco salado y no es amargo. Es un queso bastante equilibrado, es decir, lo que yo percibí en nariz es algo similar a lo que tengo después en boca. Es un queso más persistente, yo todavía tengo aquí como un resabio, digamos, de esos sabores que tuve en boca. Y me acabo de dar cuenta que cometí un error, y no sé si ustedes se dieron cuenta. Yo no hice el proceso del agua y la manzana y el pan entre queso y queso. Se me olvidó. Eso, digamos, podría generar que haya una pequeña interferencia entre productos. Sin embargo, como yo estoy aquí conversando con ustedes y explicando algunas cosas, hubo un impasse, digamos, entre un queso y otro. Pero voy a volver a hacer el ejercicio entonces como tiene que ser, es decir, voy a tomar un poco de agua, voy a comer un poquitito de pan, y por último voy a tomar un trocito de la manzana. Con eso y un poquito de agua estoy lista. Voy a volver entonces rápidamente, puesto que ya conozco los pasos y ustedes pueden hacer lo mismo, a probar el queso de cabra de esa forma. Vamos con el olor, vamos a romper. Vamos entonces a boca. Muy bien. Aquí lo que me gustaría es, si ustedes hicieron el ejercicio como lo hice yo, es decir, probaron el queso de cabra sin hacer el tema del agua y el pan, luego lo hicieron y volvieron a probar el queso de cabra, si comparen, si pueden comparar si hay alguna diferencia entre la primera vez que probaron el queso de cabra y la segunda vez que probaron el queso de cabra. Muy bien, este es un queso de cabra muy bien logrado, un queso fresco, ¿verdad? No tiene un sabor muy fuerte, como les digo, yo creo que algunas personas ni se darían cuenta que es un queso de cabra. Si ustedes hacen este ejercicio con un queso maduro de cabra, se van a dar cuenta que es diferente. Y yo quise proponer estos dos quesos frescos de vaca y de cabra para ir quitando un poco algunos mitos, ¿verdad? Hay algunas personas que no quieren probar los quesos de cabra porque dicen, me vas a ver a cabra. Y en los quesos frescos, es realmente un queso fresco bien logrado, es difícil de hacer esa diferenciación. Si no fuera por el color, y ese es el tip, digamos, que les di el día de hoy. Ustedes por color podrían fácilmente distinguir entre un queso de vaca y un queso de cabra. Muy bien, vamos entonces ahora a movernos al último ejercicio, que sería con el queso maduro, y yo lo que quería era brevemente explicarles qué sucede cuando se madura un queso. Vamos a tener modificaciones sensoriales que tienen que ver con el aroma y el sabor, la textura y el color. Normalmente los colores se intensifican, la textura se vuelve más suave, pero eso depende del tipo de queso, y los sabores y los aromas van a cambiar, y en algunos casos se van a intensificar. Desde el punto de vista, digamos, físico-químico, con información un poquito técnica, eso sucede porque los quesos que se maduran pierden agua, se les forma una corteza, absorben sal, ocurren dos procesos que se llaman proteólisis, que es ruptura de proteína, y eso le va a cambiar la estructura, ¿verdad? Suele ponerse más suave porque la estructura de queso, de proteína, va cambiando. Y la lipólisis, que es los cambios que se dan en la grasa, en la maduración, generan nuevos compuestos que dan aromas y sabores, olores distintos.
A veces se pueden formar algunas sales como el lactato de calcio y esos en algunos quesos muy madurados, cuando yo muerdo el queso percibo como unos cristalitos que se rompen cuando yo lo muerdo. Y en general hay muchos compuestos nuevos de sabor y aroma que se forman. Muy bien, entonces el tercer queso que vamos a catar es este queso maduro, un tipo Gouda, ¿verdad? Que es el queso como este que yo tengo acá. Lo acerco por aquí, ustedes pueden ver, es un queso amarillo en relación con los otros, es muchísimo más fuerte el color. Es un queso también que con solo tocarlo ya se percibe más duro, ¿verdad? Si ustedes hacen el ejercicio de la elasticidad, en el caso, el queso que yo tengo es un queso de vaca que se ha madurado 30 días, tiene un mes de maduración. Y es un queso, digamos, que es elástico, ¿verdad? La textura del queso retoma su forma original. Vamos entonces a proceder al tema del olor. Y probablemente entonces cuando ustedes huelan este queso van a decir, ah, ahora sí, ¿verdad? Ahora es mucho más complejo, huele mucho más fuerte que los dos productos anteriores. Pasen entonces a la etapa de la ruptura y vuelven entonces a oler. Vean que es importante, yo se los mencioné al principio, que uno huela por lo menos unas 3 veces. Eso es porque hay digamos, un fenómeno como de limpieza. Yo aspiro la primera vez, la segunda y la tercera ya tengo realmente el estímulo del queso. Ustedes lo pueden oler, ya se van haciendo una idea del queso y entonces pasen a boca, midan qué tan duro es ese queso y mastiquen. Una vez que llevaron ese queso por toda la boca, entonces pueden tragar. Y aquí les voy a hacer un resumen de lo que yo percibí. Es elástico. Cuando yo lo puse en mi nariz, empecé a percibir notas ácidas y notas saladas. Y algo un poco más aromático. Cuando fui a boca, terminé de confirmar esa percepción. Este queso que yo tengo es ácido en boca, es salado, tiene levemente un sabor amargo muy, muy pequeño, pero aún guarda un sabor dulcete. De hecho, este queso huele a mantequilla, ¿verdad? Que eso se dice en el mundo técnico, se dice adiacetilo. Es un producto que se forma, digamos, en la fermentación o en la maduración, que es típico de la mantequilla, ¿verdad? Del producto que nosotros usamos para untar en el pan, está presente también en este tipo de queso. Es un queso que es más persistente. Sigo teniendo el estímulo yo en este momento en mi boca. Y es un queso, digamos, muy equilibrado. Lo que yo percibí en nariz, luego lo tuve en boca. No tengo resabios amargos ni nada, ¿verdad? Es un queso bastante joven, a pesar de ser un queso madurado. Ustedes pueden conseguir en el mercado en Costa Rica quesos Gouda de 30 días, de 60, de 90, de 180, de 500 días. Si quieren hacer el ejercicio, compren esos quesos, compren unos trocitos de quesos de diferente madurez, grado de madurez, y van a poder ir percibiendo la complejidad de los aromas y los sabores en eso. Eso es un tipo de cata muy, muy interesante de hacer. El mismo queso con diferentes tiempos de maduración. Muy bien. Este es el ejercicio que tenemos planeado para el día de hoy. Vamos llegando entonces al final y ustedes, si gustan, van a poder hacer algunas preguntas. Yo nada más quería darles algunos tips. Es muy importante que sepamos conservar adecuadamente los quesos que compramos para poder disfrutarlos en todo su potencial. El corte del queso es importante también, debe estar de acuerdo a su geometría. Y ustedes pueden ver ahí algunos ejemplos. Los quesos redondos tienen que cortarse en cuñas. Eso es importante porque cuando yo entonces cato ese queso, voy a comerlo todo y voy a tener una parte que es el corazón del queso y una parte que es cerca de la corteza del queso. Y así, en función de la geometría del producto, yo voy a ir cortando. Y por último, por supuesto, es un producto que puede ser disfrutado en solitario, como acabamos de hacer ahorita, o puede ser disfrutado acompañado. El pan, la miel, las aceitunas y por supuesto el vino son excelentes
acompañamientos para este queso. Con esto cierro diciéndoles que espero que hayan disfrutado este pequeño ejercicio y que esta experiencia les haga ver los quesos de repente de una forma distinta. Hay muchísimos quesos que se pueden explorar y conocer, y sin duda es un mundo de sensaciones por descubrir.